El amor es uno de los sentimientos más bonitos que podemos experimentar. Todos lo buscamos y para muchos inclusive es el eje central de sus vidas. Sin embargo, hoy la perspectiva ha cambiado y con ello las relaciones se han transformado. ¿Y será que amar sigue teniendo sentido en el mundo actual? Hoy tendremos un breve viaje junto a Erich Fromm y su libro El arte de amar, que nos ayudarán a responder esta y algunas otras preguntas y probablemente cambiarán tu forma de ver el amor para siempre. Pero en primer lugar, ¿qué significa amar? ¿Cómo nos desprendemos de nosotros mismos, nuestro ego y vicios para poder experimentar este sentimiento? Fromm nos explica que el amor no es solo una relación personal, sino un rasgo de madurez. Este se manifiesta de diversas formas. Puede ser erótico, fraternal, filial o hacia uno mismo. El amor no es algo efímero que surge de repente. El amor es un arte, es el fruto de un aprendizaje, por lo que si deseamos aprender a amar, deberíamos actuar como lo haríamos si quisiéramos aprender cualquier otra habilidad o hábito. La satisfacción en el amor individual no puede lograrse sin la capacidad de amar al prójimo, sin humildad, coraje, fe y disciplina. Hoy día esas cualidades son bastante raras y el que no lo crea, que se pregunte a sí mismo a cuántas personas verdaderamente capaces de amar ha conocido. Comencemos preguntando: ¿es el amor un arte? Y comprendamos el arte como tocar un instrumento, cantar o saber bailar. El amor, al igual que estos, requiere conocimiento, esfuerzo y práctica. ¿O acaso creemos que el amor es solo una sensación placentera que depende del azar? Algo en lo que caemos si tenemos suerte. Hoy día muchos pensamos así, y aunque en realidad todos estamos sedientos de amor y pensamos en él constantemente, casi nadie cree que hay algo que podamos aprender acerca de este. Para la gran mayoría, el problema consiste en ser amado y no en amar. De ahí que tengamos tantos esfuerzos por intentar que nos amen. Buscamos cómo ser dignos de amor. Para alcanzar este objetivo, por ejemplo, los hombres suelen seguir el camino de tener éxito o ser tan poderosos y ricos como lo permita su margen social. Por su contraparte, el camino que suelen tomar las mujeres es el de ser atractivas por medio del cuidado del cuerpo, la ropa, etc. Y también hay caminos que usamos ambos sexos, como tener una conversación interesante, ser útil, modesto, educado, aunque en nuestra cultura lo que se valora para ser digno de ser amado es una combinación de popularidad junto con sex appeal. Pensamos que el problema del amor es el problema de un objeto y no el de una facultad. La gente cree que amar es sencillo y lo difícil es encontrar el objeto por el que valga la pena amar. Esta creencia tiene sus raíces en la era victoriana, puesto que el amor no era una experiencia personal que podía llevar al matrimonio. El matrimonio se efectuaba por un convenio y se esperaba que el amor surgiera con el paso del tiempo. En estas últimas generaciones ha surgido un nuevo concepto: el amor romántico. Este se ha hecho universal en el mundo occidental. La mayoría espera encontrar un amor romántico que la lleve luego al matrimonio. Y este nuevo concepto de la libertad del amor ha acrecentado la libertad del objeto enormemente frente al de la función. Otro rasgo nuevo que nos desfavorece es que nuestra cultura está basada en el deseo de comprar, en la idea de que si hay un intercambio tiene que ser mutuamente favorable. La felicidad del humano consiste en contemplar opciones de compra para luego adquirir todo lo que pueda, y eventualmente terminamos considerando a las personas de una forma similar. Una mujer o un hombre atractivos son los premios que se quieren adquirir. Las características tanto físicas como mentales que hacen atractiva a una persona dependen de la moda de la época. Y finalmente, la sensación de enamorarse solo se desarrolla si la mercancía humana está dentro de nuestras posibilidades de intercambio. Si quiero hacer un buen negocio, el objeto debe ser deseable desde el punto de vista de su valor social y también debo resultarle deseable, tomando en cuenta mis valores y potencialidades. De este modo, dos personas se enamoran solo si sienten que han encontrado el mejor objeto disponible en el mercado, dentro de los límites impuestos por sus valores de intercambio. Si nos damos cuenta, las relaciones amorosas humanas siguen el mismo esquema de intercambio económico que gobierna el mundo, o sea, algo muy similar al capitalismo. El error final que cometemos es suponer que no hay nada que aprender sobre el amor. Confundimos la experiencia inicial de enamorarse con la situación permanente de estar enamorado. Por ejemplo, si dos personas desconocidas empiezan a interactuar y se sienten cercanas, ese momento de unidad se vuelve uno de los más estimulantes y excitantes de la vida. Y resulta aún más para las personas que han vivido encerradas, aisladas o sin amor. Además, esta situación se potencia si se combina con atracción sexual y si hay consumación del acto. Pero, oh sorpresa,
Tal tipo de amor es poco duradero. Cuando las dos personas llegan a conocerse bien, su intimidad pierde cada vez más su carácter milagroso, hasta que su antagonismo, desilusiones y aburrimiento mutuo terminan por matar lo que sea que pueda quedar de la excitación inicial. Obviamente al comienzo no sabemos todo esto y consideramos que el estar locos el uno por el otro es prueba suficiente del profundo amor que sentimos, cuando en realidad esto lo único que demuestra es el grado de soledad que tuvimos en nuestra etapa anterior. Creer que no hay nada más fácil que amar es la idea que permea actualmente, pese a las constantes pruebas de lo contrario. No existe ninguna otra actividad que se inicie con tan tremendas esperanzas y expectativas y fracase tan a menudo como el amor. El primer paso es hacer consciente que el amor es un arte. Si queremos aprender a amar, debemos aprender de la misma forma que si aprenderíamos cualquier otro arte, ya sea música, pintura, carpintería, etc. Y entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los pasos necesarios para aprender un arte? Esto podemos dividirlo en dos partes. Una, el dominio de la teoría, y la otra, el dominio de la práctica. Pero aparte, hay un tercer factor necesario para dominar cualquier arte, y es que este debe ser un asunto de fundamental importancia. Y quizás este es el problema de nuestra cultura. Casi todo tiene más importancia que el amor. El éxito, el prestigio, dinero, poder. Dedicamos toda nuestra energía a descubrir la forma de alcanzar esos objetivos y muy poca a aprender del arte del amor. Tal vez sea porque este solo beneficia al alma, pero no proporciona ventajas en el sentido moderno. Sin embargo, ahora analizaremos la teoría del amor. Cuestionémonos, ¿es el amor la respuesta al problema de la existencia humana? Debemos comenzar diciendo que el hombre es el único ser capaz de amar, puesto que, aunque encontramos el equivalente al amor en los animales, estaríamos hablando solo de instintos. El ser humano, aunque surge del reino animal, ha adaptado estos instintos, trascendiendo a sus orígenes. Para avanzar, el ser humano ha hecho uso de la razón, donde ha encontrado nuevas capacidades humanas que reemplazan a las prehumanas, las cuales se han perdido para siempre. Cuando una persona nace, así como cuando la humanidad emergió, transitamos de una situación definida, como son los instintos, hacia una completamente indefinida, incierta y abierta. Solo estamos seguros del pasado y hacia el futuro solo podemos afirmar la muerte. Las personas, al poder usar la razón, somos vida consciente, porque somos conscientes de nosotros mismos, de nuestro breve lapso por la vida. Nacemos sin que intervenga nuestra voluntad y moriremos contra nuestra voluntad. Somos conscientes de nuestra soledad y nuestra separatidad. Esta suma de desventajas hace de nuestra existencia separada y desunida una insoportable prisión. Nos volveríamos locos si no pudiéramos liberarnos de esta prisión y extender la mano para unirnos de una u otra manera con las demás personas. Usamos un término que nos va a servir bastante a partir de ahora, la separatidad. Pero, ¿qué es la separatidad? La separatidad se nos plantea como la fuente de toda angustia. Estar separado significa estar aislado, sin poder utilizar nuestros poderes humanos. Es como estar desvalido, ser incapaz de aferrarse al mundo, tanto las cosas como las personas. Activamente significa que el mundo puede invadirme sin yo poder reaccionar. La separatidad también produce vergüenza y sentimiento de culpa. Se podría ejemplificar en el relato bíblico de Adán y Eva, donde se expresa esa culpa y vergüenza por separatidad después de haber comido y volverse humanos. Estos se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. Tenemos este problema porque al momento de ser conscientes de nosotros mismos y de los demás, también tomamos conciencia de nuestra separatidad y de la diferencia entre nosotros y los demás. Podemos reconocer nuestra separatidad, pero aún así seguimos siendo desconocidos, porque aún no hemos aprendido a amarnos. La conciencia de la separación humana sin la reunión por el amor es la fuente de la vergüenza, así como la fuente de la culpa y de la angustia. Y eso es la separatidad. Tomemos en cuenta que la necesidad más profunda de la humanidad es superar la separatidad y con esto abandonar la prisión de nuestra soledad. El fracaso de esto trae consigo la locura. El problema es siempre el mismo: cómo lograr la unión, cómo trascender la propia vida individual y encontrar compensación. Pero la respuesta ha variado con el paso de las civilizaciones. Las soluciones han sido adorar animales, el sacrificio humano, las conquistas militares, la complacencia por lujuria, el trabajo obsesivo, la creación artística, el amor a Dios o el amor a otra persona. Si bien han sido muchas las respuestas a lo largo de la historia, estas respuestas están limitadas. Las respuestas dependen del grado de individualización de la persona. En el infante, por ejemplo, el ego o el yo, como gusten decirles, se ha desarrollado apenas. Él es uno con su madre. No experimenta separatidad mientras su madre esté presente. Solo en medida que se desarrolla, llega la sensación de separatidad e individualidad. Y la figura de la mamá
deja de ser suficiente, surgiendo la necesidad de superar la separatidad de otras maneras. También observamos esto a escala masiva, pues la raza humana en su infancia se sentía una con la naturaleza. Adorábamos animales, muchos inclusive tenían para nosotros poderes místicos. Planteábamos al aire, al cielo, a la tierra como deidades, pero conforme nos hemos desarrollando, poco a poco olvidamos esos vínculos, intensificando la necesidad de encontrar nuevas formas de escapar del estado de separación. Si se dan cuenta, ya no somos uno con nada. Fromm menciona que una forma de alcanzar tal objetivo son los estados orgiásticos. Estos provocan un trance autoinducido, a veces con ayuda de drogas, que de hecho muchos rituales de tribus primitivas hacían uso de esta solución. Inclusive, como estos rituales se practicaban en comunidad, se agregaba la experiencia de fusión con el grupo que hacía más efectiva la solución. Muy cercano a esta solución está la experiencia sexual. El orgasmo sexual puede producir un estado similar provocado por un trance o los efectos de algunas drogas. También los ritos de orgías sexuales comunales formaban parte de muchos rituales primitivos. De hecho, parece que el humano puede estar sin sufrir por la separatidad por cierto tiempo después de la experiencia orgiástica, aunque lentamente la tensión de la angustia volverá a aumentar. Es necesario contemplar que mientras tales estados orgiásticos sean una práctica aceptada en la tribu, no producen angustia o culpa. Sin embargo, la situación cambia completamente cuando al individuo que elige esa solución habita en una cultura que ya no hace uso de esas prácticas. Y decían que Freud era el único que pensaba en sexo. En una cultura no orgiástica, el alcohol y las drogas se vuelven medios más viables y los individuos que no eligen la solución socialmente aceptada experimentan culpa y remordimiento. Cuando la experiencia orgiástica concluye, se sienten más separados aún y esto hace que recurran a tal experiencia con mayor frecuencia e intensidad. Estos métodos son solo una solución parcial al problema. Cuando los individuos no pueden aliviar la tensión de otras maneras, la búsqueda del orgasmo sexual asume un carácter similar al alcoholismo o a la drogadicción, provocando una sensación de mayor separación. Además, apunten, el acto sexual sin amor nunca elimina el abismo que existe entre dos seres humanos, excepto de forma momentánea. La forma de unión orgiástica es intensa, ocurre en la personalidad total. Es transitoria y periódica, pero cada vez vamos aceptando más una forma de unión completamente contraria a la orgiástica. Esta es la unión basada en la conformidad con el grupo, con sus costumbres, prácticas y creencias. En el mundo occidental actual, la unión con el grupo es una forma de superar el estado de separación. En esta unión, el ser individual desaparece casi en su totalidad y se tiene como finalidad pertenecer al rebaño. Pensamos, si soy como todos los demás, si no tengo sentimientos o pensamientos diferentes, si me adapto, estoy salvado de la terrible experiencia de la soledad. Además, los sistemas dictatoriales usan amenazas y terror para inducir esta conformidad. Llegamos a esto debido a que creemos que debe existir alguna respuesta a la búsqueda de unión, y a falta de una que sea contundente, la conformidad con el rebaño parece ser buena idea. Tenemos miedo a ser diferentes, a estar unos pasos alejados del rebaño, y a veces el temor a la no conformidad se racionaliza como el miedo a los peligros que podrían amenazar si somos rebeldes. La mayoría ni siquiera somos conscientes de nuestra necesidad de conformismo. Creemos que somos individualmente únicos, que hemos llegado a determinadas conclusiones por medio de nuestros propios pensamientos y que simplemente nuestras ideas son iguales a las de los demás por pura casualidad. Esta creciente tendencia a eliminar diferencias está muy relacionada con el actual concepto de igualdad. En la religión, la igualdad significó que todos somos hijos de Dios, compartimos la misma sustancia humano-divina y todos somos uno. Significó también que debemos respetar las diferencias entre individuos. Pero en la sociedad capitalista actual, la igualdad se entiende como que somos autómatas, donde las personas han perdido su individualidad. Hoy en día, igualdad significa identidad antes que unidad. Con esto nos referimos a que no hay individualidad en la identidad de las personas que trabajan en los mismos empleos, tienen las mismas diversiones, leen los mismos periódicos, tienen idénticos pensamientos e ideas. Sobre este camino hay que tener cuidado con algunas conquistas que parecen ser el progreso, como lo es la igualdad de las mujeres, donde en diversos momentos forman parte del movimiento hacia la eliminación de las diferencias. Y tal es el precio que se ha pagado por la igualdad, que hoy día las mujeres son iguales porque ya no son diferentes. La idea de la filosofía del iluminismo que dice que el alma no tiene sexo se ha convertido en la práctica general. La polaridad de los sexos está desapareciendo y con ella el amor erótico. La sociedad actual tiene como ideal máximo la igualdad no individualizada, o sea que todos seamos iguales.
porque necesita átomos humanos todos idénticos para hacerlos funcionar en masa suavemente, sin fricciones, todos obedeciendo las mismas órdenes. Y la obra maestra es que además estemos convencidos de que todos seguimos nuestros propios deseos. Así como la producción en masa, que requiere la estandarización de los productos, el proceso social requiere la estandarización de las personas, y esta estandarización es la llamada igualdad actual. La unión por conformidad no es intensa, es calma, está dictada por la rutina, y por ello es insuficiente para aliviar la angustia por separatidad. Alcoholismo, drogas, sexualidad compulsiva y suicidio son los síntomas de este fracaso. La conformidad tipo rebaño tiene una sola ventaja: es permanente y no espasmódica. Siguiendo esta línea, otro factor importante a contemplar de la vida contemporánea es el papel de la rutina, en el trabajo y en el placer. Las personas se convierten en 8 horas de trabajo con poca iniciativa, tareas fresquitas, inclusive poca diferencia entre los que están en los diferentes peldaños de la empresa. Tenemos inclusive sentimientos prescritos: alegría, tolerancia, responsabilidad, ambición y una enorme habilidad para llevarse bien con todo el mundo sin presentar inconvenientes. Los días están rutinizados, leemos los mismos libros en tendencia, vemos las mismas películas, los mismos espectáculos, tenemos uniformes, vemos las mismas series, desde el nacimiento hasta la muerte, de lunes a domingo, de la mañana a la noche. Todas nuestras actividades han sido rutinizadas y prefabricadas. ¿Cómo podremos recordar que somos seres individuales únicos a los que se nos ha otorgado una oportunidad para vivir? La tercera manera de lograr unión está en la actividad creadora. Al momento de crear, el individuo y su objeto se vuelven uno. Nos unimos con el mundo y con el proceso de creación. Pero ojo, esto solo funciona para el trabajo productivo, o sea, la tarea en la que yo planeo, yo produzco y veo el resultado de mi labor, porque en el actual proceso de los empleados que fabrican en una interminable cadena, poco queda de esta cualidad unificadora del trabajo. No se produce ninguna unión, aparte de la que se logra por medio de la conformidad. La unidad que se alcanza por el trabajo productivo no es interpersonal. La que se logra en la función orgiástica es solo transitoria, y la que se logra con la conformidad es solo pseudo-unidad, por lo que solo son respuestas parciales al problema. Y apunta: la solución plena está en el logro de la unión interpersonal, o sea, la fusión con otra persona en el amor. Pero si llamamos amor a la unión interpersonal, nos vemos frente a un problema. Esta fusión puede lograrse de distintas formas. ¿Y deberíamos llamar amor a todas ellas? ¿O solo una forma debería tener ese privilegio? La respuesta solo puede ser arbitraria, o sea, medio subjetiva. Lo importante es saber a qué clase de unión nos referimos cuando hablamos de amor, porque también existen formas inmaduras de amar, las cuales podríamos denominar unión simbiótica. Hablemos un poco de este término. Vemos el origen de la unión simbiótica en la relación entre madre embarazada y feto. Son dos y al mismo tiempo uno solo. Viven juntos y se necesitan mutuamente. En la unión simbiótica psíquica, los dos cuerpos son independientes, pero psicológicamente es el mismo tipo de relación antes mencionado. La forma pasiva de la unión simbiótica la vemos en el masoquismo. El masoquista escapa del sentimiento de aislamiento y separatidad, convirtiéndose en una parte de otra persona quien la dirige, que es su vida. La otra persona lo es todo y yo soy nada, salvo en medida que formo parte de él. La persona masoquista no es independiente, carece de integridad y no ha nacido aún totalmente. Se convierte en un instrumento de alguien o algo exterior a él. La forma activa de la fusión simbiótica es la dominación o sadismo. La persona sádica quiere escapar de su soledad y sensación de estar aprisionada, haciendo parte de sí a otro individuo. Así se siente acrecentada y realzada por la otra persona que lo adora. Tanto el sádico como el sumiso son dependientes mutuamente. Ninguna puede vivir sin la otra. No es sorprendente que las personas transicionen entre sadismo y masoquismo dependiendo de la situación que se les presente. Ahora, el contrario de la unión simbiótica es el amor maduro. Esto significa una unión a condición de preservar la propia integridad y la individualidad de la que hablamos. O sea, ser diferentes, no ser del rebaño, etcétera, etcétera, etcétera. El amor funciona como un poder activo. Atraviesa las barreras que separan a las personas y las une. Es capaz de superar el sentimiento de aislamiento y separatidad y permite seguir siendo el mismo manteniendo la integridad. En el amor se da una paradoja donde, a punta, dos seres se convierten en uno y no obstante siguen siendo dos. El amor es una actividad, no es un efecto pasivo. Es un hacer continuo, no un arranque repentino. El carácter activo del amor se observa al afirmar que amar es principalmente dar, no recibir. ¿Y a qué nos referimos con dar? A veces sentimos que dar significa renunciar o privarse de algo. Las personas que no se han desarrollado más allá de la orientación receptiva
pueden sentir esto. También puesto que en el mercado estamos dispuestos a dar, pero solo a cambio de recibir. Dar sin recibir significaría medio una estafa. La gente sin orientación productiva vive el dar como un empobrecimiento, por lo que se niegan a hacerlo. Otros hacen del dar una virtud, pero solo en el sentido de un sacrificio. Para ellos es mejor dar que recibir, ya que es mejor sufrir una privación que experimentar alegría. En el carácter productivo, dar tiene un significado distinto. Constituye la más alta expresión de potencial. En el acto de dar, experimentamos nuestra fuerza, nuestra riqueza y nuestro poder. Me experimento a mí mismo como alguien desbordante, vivo y dichoso. Al final, damos lo que poseemos, lo que está dentro de nuestras posibilidades. Dar produce más felicidad que recibir. Si lo pensamos, la persona que se preocupa por la posible pérdida de algo es alguien indigente, empobrecido, por mucho que posea. Quien es capaz de dar es alguien que tiene algo para entregar a los demás. Si no tenemos nada, no podemos dar nada. Sabemos que los pobres son más inclinados a dar que los ricos. Sin embargo, cuando la pobreza sobrepasa un límite, puede impedir dar. Y eso es degradante, no solo por el sufrimiento que ocasiona, sino porque priva a los pobres de la alegría de dar. Sin embargo, la esfera más importante del dar no está en las cosas materiales, sino en la parte humana. Dar de sí mismo, de lo más preciado que tenemos, de nuestra propia vida, no significa sacrificarse por la otra persona, sino dar de lo que está vivo dentro de nosotros, como nuestra alegría, nuestro interés, comprensión, conocimiento, humor, tristeza. Al dar, enriquecemos a la otra persona y exaltamos nuestro sentimiento de vida. Dar implica hacer de la otra persona un dador, y ambas personas comparten la alegría de lo que han creado. El amor es un poder que produce más amor. La impotencia es la incapacidad de producir amor. Si amamos sin producir amor, si nuestro amor como tal no produce amor, si por medio de una expresión de vida como personas que amamos no nos convertimos en personas amadas, entonces nuestro amor es impotente y es una desgracia. Realmente tendríamos que salir de ahí. No solo en el amor dar significa recibir. El maestro aprende de sus alumnos. El auditorio estimula al actor. El paciente también cura al psicoanalista. Claro, siempre que estén relacionados entre sí de forma genuina y productiva. Para lograr esto, se debe tener una orientación predominantemente productiva, donde hemos superado la dependencia, la omnipotencia narcisista, el deseo de explotar a los demás o de acumular, y se ha adquirido fe y coraje. En medida que carezcamos de estas cualidades, tendremos miedo de entregarnos y por tanto, de amar. Además del dar, el carácter activo del amor tiene elementos básicos que son el cuidado, responsabilidad, conocimiento y respeto. Sin estos, no hay amor. El amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. Cuando falta tal preocupación, no hay amor. La esencia del amor es trabajar por algo y hacerlo crecer. El amor y el trabajo son inseparables. Se ama por aquello por lo que se trabaja y se trabaja por lo que se ama. El cuidado y la preocupación son otros aspectos del amor que engloban la responsabilidad. Entendamos esta como un acto enteramente voluntario que incluye mi respuesta a las necesidades expresadas o no de otro ser humano. Ser responsable significa estar listo y dispuesto a responder. Pero si nos descuidamos, la responsabilidad podría degenerar fácilmente en dominación y posesividad, si no fuera por un tercer componente del amor, el respeto. Respetar significa preocuparse porque la otra persona crezca y se desarrolle tal y como es. Quiero que se desarrolle por sí misma, en la forma en que le es propia, y no para servirme. Si amo a la otra persona, me siento uno con ella tal cual es, y no como yo necesito que sea. Por consecuencia, el respeto solo es posible si yo he alcanzado la independencia. El respeto solo existe sobre la base de la libertad. Sin él, no hay amor. Respetar a una persona sin conocerla no es posible. Y el conocimiento resultaría sin sentido si no lo motiva la preocupación. El conocimiento que nos interesa solo es posible cuando puedo trascender la preocupación por mí mismo y ver a la otra persona en sus propios términos. Pero el conocimiento tiene otra relación más con el amor. La necesidad básica de fundirse con otra persona para trascender de ese modo la prisión de la propia separatidad. O sea, volvernos uno. Igual hay que tener cuidado con el conocer. La crueldad misma está motivada por algo más profundo, el deseo de conocer el secreto de las cosas y de la vida. Como el niño, que por el deseo de conocer su juguete, lo rompe, dejándolo inservible. Otro camino que tenemos para conocer es el amor. El amor es la penetración activa en la otra persona, donde la unión satisface mi deseo de conocer. En el acto de fusión, te conozco, me conozco y conozco a todos. Y me doy cuenta al mismo tiempo que no conozco nada. Hemos hablado del amor como forma de superar la separatidad.
Pero por encima de esa necesidad está el deseo de unión entre los polos masculino y femenino. Esta idea surge del mito que originalmente el hombre y la mujer fueron uno y posteriormente los dividieron. Desde ese entonces el hombre busca su parte femenina que ha perdido para unirse nuevamente con ella. Y fisiológicamente, tanto el hombre como la mujer poseen hormonas del sexo opuesto. También en el sentido psicológico somos bisexuales, podemos tener ideas de ambos sexos. El problema de la polaridad hombre-mujer tiene ciertas consideraciones sobre la cuestión del amor y el sexo. Tenemos que reconocer que el amor no es solo la expresión del instinto sexual, también es presentar nuestra necesidad de amor. Freud, por ejemplo, ve en el instinto sexual el resultado de una tensión que es dolorosa y busca alivio, y piensa que la finalidad del deseo sexual es eliminar esta tensión. Pero Freud no tiene en cuenta el aspecto psicobiológico de la polaridad masculino-femenino, y que esta polaridad se resuelve por medio de la unión, no de una tensión. Esto hubiera eliminado el patriarcalismo de Freud, ya que expresó la teoría sexual diciendo que la libido tiene una naturaleza masculina independientemente de que se trate de la libido de un hombre o de una mujer. Pero la mujer no es un hombre castrado como él creía, y su sexualidad es específicamente femenina y no de naturaleza masculina. Y tenemos como resultado que la necesidad de aliviar la tensión solo motiva parcialmente la atracción entre los sexos, pero la motivación principal es la necesidad de unión de un polo con el otro. La relación con nuestros padres, queramos o no, va a determinar gran parte de nuestra vida. Las actitudes que tomemos frente a los problemas, el cómo guiemos nuestras decisiones y sí, también alguno que otro trastorno o dificultad que pueda aparecer por ahí. Pero ¿por qué sucede esto? Cuando nacemos tendríamos mucho miedo a morir si nuestra madre no nos protegiera de la angustia por separación. Somos una cosita que solo siente, ya sea calor, hambre, pero no podemos distinguir la fuente de las cosas. Solo es tipo, mira, esto está rico, esto se siente bien, esto me gusta. No podemos saber que la fuente de eso que nos gusta es nuestra madre. Esto es un estado narcisista, no porque un bebé sea narcisista, sino porque para él las cosas solo tienen sentido en medida que lo satisfacen o empeoran cómo se siente interiormente. En ese momento solo es real lo que está dentro, y lo exterior solo es útil en función de lo que necesita. Cuando crecemos adquirimos la capacidad de ver las cosas como son. Empezamos a identificar procesos, por ejemplo, si tenemos sed, necesitamos leche, y la leche viene del pecho, que está en nuestra mamá. Y ahora todas estas partes funcionan como entidades diferentes, separadas, no como un todo conjunto. Ahora las cosas tienen existencia por sí propias y tenemos que aprender a manejarlas. También aprendemos a manejar a la gente. El bebé ve que mamá sonríe cuando él come, que lo abraza cuando llora, y en su mente integra todo esto como un me aman. Me aman porque soy el hijo de mi madre, pero también porque soy débil, desvalido, aunque hermoso y admirable. Me aman por lo que soy. En pocas palabras, me aman nada más por existir. Esta es una experiencia pasiva, donde no tenemos que hacer nada para que nos quieran. Es el famoso amor incondicional, y parece que no hace falta nada para conseguirlo ni merecerlo. Pero esta cualidad de incondicional tiene un aspecto negativo, porque al final no solo es necesario merecerlo, sino también es imposible conseguirlo, producirlo y controlarlo. Si existe, es como una bendición, y si no existe, agárrate, porque no hay absolutamente nada que puedas hacer. Entre los 8 y 10 años, nuestro único problema es ser amados. Antes, el niño no ama. Responde con gratitud y alegría al amor que se nos brinda, pero no tenemos aún esa capacidad. Con el desarrollo, el infante adquiere el sentimiento de producir amor por medio de una actividad. Por primera vez, piensa en dar algo a sus padres, ya sea un poema, un dibujo, y esto transforma nuestra idea de ser amados a amar. Empezamos a crear amor, y muchos años después alcanzaremos la madurez de esto. En adolescencia, se supone que hemos superado el egocentrismo. Los demás ya no son un medio para satisfacer nuestras necesidades, sino que las necesidades de las otras personas también importan, y a veces hasta más que las nuestras. Al amar, se ha superado la soledad y el aislamiento que traen consigo el estado de narcisismo y egocentrismo. Nos vemos capaces de producir amor, cuando antes solo podíamos depender del ser amado. También transformamos el amor infantil de amar, donde amo porque los demás me aman, hacia el maduro, donde me aman porque yo amo. Sin embargo, puede surgir una tercera forma de amor, el amor inmaduro, que dice, te amo porque te necesito. ¿Y cómo funciona el amor con papá y mamá según Fromm? En los primeros momentos tenemos una relación más cercana con nuestra madre, dependemos por completo de ella, pero día a día nos vamos a ir volviendo más independientes, con lo que esta relación va perdiendo ese significado vital. Ya no la necesitamos para vivir. En cambio,
la relación con el padre va ganando cada vez más protagonismo. Fromm dice que hay características que hacen diferentes el amor paterno y el amor materno. El amor materno es incondicional. La madre ama a su recién nacido porque es su hijo. Claro, si la mamá es buena. Esto no significa que todas las madres y los padres amen de igual manera. Este amor incondicional es uno de los anhelos más profundos de todo ser humano. Y por el contrario, el pensar que nos amen por nuestros propios méritos a veces crea dudas. No sabemos si complacemos a la persona que queremos que nos ame. Y siempre existe el temor de que el amor desaparezca. Además, el amor condicional deja un sentimiento de no ser amado por uno mismo y que solo se nos ama cuando somos complacientes. Inclusive podemos llegar a sentir que no se nos ama, sino que se nos usa. Sin embargo, la mayoría de los niños suele tener la suerte de recibir amor materno. Y cuando crecemos, este amor incondicional tan increíble permanece solo como un componente del amor erótico normal. A veces también podemos encontrarlo en la religión, pero se da con mayor frecuencia en formas neuróticas, por lo que realmente hay que tener cuidado si buscamos este tipo de amor en otras personas. La relación con el padre es muy distinta. La mamá es el hogar. El papá no representa un hogar de ese tipo y tiene por lo general poca relación con el infante durante los primeros años. No puede compararse con el amor de la madre en este primer periodo. Si bien el papá no representa el mundo natural, da lugar al otro polo de la existencia humana, el mundo externo, el de las cosas hechas por la sociedad, el de la ley y el orden, la disciplina, los viajes y la aventura. El padre es el que le muestra al infante el camino hacia el mundo de fuera, y también es este amor el que se dirige hacia el desarrollo económico y social. Evidentemente, el amor del padre es condicional. Antiguamente, inclusive seleccionaba al hijo que le dejaría su legado. Para esto, escogía al mejor dotado, a su preferido, y sería su sucesor. El principio del amor paterno es: te amo porque llenas mis aspiraciones, porque cumples con tu deber, porque eres como yo. En este tipo de amor también hay un aspecto positivo y uno negativo. El negativo es que el amor paterno debe ganarse y puede perderse si uno no hace lo que se espera de él. La obediencia es el pilar central y la desobediencia es el principal pecado. El castigo, evidentemente, es la pérdida de este amor. El aspecto positivo es que como el amor de papá es condicional, puedo hacer algo para conseguirlo. Su amor no está fuera de mi control como el de mi madre. Las personas, después de los 6 años, necesitamos la autoridad y la guía del padre. Mientras la función de la madre es darle seguridad en la vida, la del padre es enseñarle y guiarle en la solución de problemas que le plantea la sociedad. En el caso ideal del amor materno, no trata de impedir que el niño crezca. La madre debe tener fe en la vida y no ser ansiosa para no contagiar al niño de su ansiedad. Debe querer que el infante se torne independiente y llegue a separarse de ella. El amor paterno debe tener principios y expectativas. También debe ser paciente, tolerante y no amenazador ni autoritario. Debe dar al infante un sentido cada vez mayor de autonomía y gradualmente permitirle ser su propia autoridad. Con el desarrollo, cuando seamos mayores, la persona debe integrar estos dos polos dentro de sí mismo. Debe ser su propio padre y su propia madre. Llegar a tener una conciencia materna y paterna, como un grillito ahí que aporta a ambas partes. Debe liberarse de estas figuras exteriores y mantener sus enseñanzas en el interior, adquiriendo una conciencia materna sobre su propia capacidad de amar y una conciencia paterna fundada en la razón y el discernimiento. Si solo conserváramos la conciencia paterna, seríamos siempre de aspecto muy duro, áspero e inhumano. Y si solo conservamos la conciencia materna, podríamos perder cierto criterio y obstaculizar tanto nuestro desarrollo como el de los demás. Fracasar en este proceso es la causa básica de la neurosis. Por ejemplo, cuando hay una madre amante, pero muy indulgente o dominadora, y un padre débil e indiferente, es posible que surja una fijación hacia la madre, o sea que se quede estancado en ese estilo de amor, convirtiéndose en una persona dependiente, que se siente desamparada. Se podría volver una persona receptiva, o sea que predominen características de recibir, de ser protegido y cuidado. Puede tratar de encontrar otras madres en el mundo, a veces en otras mujeres, o también en hombres que ocupen una posición de autoridad y poder que lo cuiden. Por el contrario, si la madre es fría, indiferente y dominadora, se puede transferir la necesidad de protección al padre, teniendo un resultado similar al caso anterior, donde podría convertirse en una persona orientada al amor paterno, o sea, entregado a los principios de la ley, el orden y la autoridad, sin la capacidad de esperar o recibir amor incondicional. Esto se intensifica si además el padre es autoritario y muy apegado al hijo. Un análisis profundo podría revelar que ciertas neurosis se desarrollan según el apego a la figura de autoridad. Por ejemplo, las obsesivas son más de un apego único al padre,
mientras que el alcoholismo, la inseguridad, una forma de enfrentar la vida poco realista junto con la depresión, son el resultado de una relación centrada en la madre. Puede ser que esta teoría haya quedado hoy día un poco obsoleta, sin embargo, esas son las bases que utiliza Erich Fromm del amor paterno y materno. No le damos el mismo tipo de amor a todas las personas. El amor varía según el objeto hacia el que va dirigido. Por ejemplo, no es lo mismo el amor que le tenemos a nuestra pareja que a nuestros padres. Y cada objeto específico cumple una función. Pero ¿cuál es? El amor no es una relación con una persona, es una actitud, una forma de orientar nuestro carácter. El cómo lo orientemos determina la relación que la persona tiene con el mundo en general, no con el objeto amoroso. O sea, si alguien ama solo a una persona y es indiferente al resto, establece una relación simbiótica con su objeto, no amor. Ya explicamos qué es una relación simbiótica en este otro video. De hecho, hoy día pensamos que amar a solo una persona es la prueba de la intensidad de nuestro amor. Pero tenemos que comprender que el amor es una actividad en general. Fromm afirma que si realmente amamos a una persona, amamos a todas las personas del mundo y a la vida. Pero ojo, antes de que tergiversen esta información, anoten. Decir que el amor es una orientación que se refiere a todos y no solo a una persona, no implica, empero, la idea de que no hay diferencias entre los diversos tipos de amor que dependen de la clase del objeto que se ama. O sea, amar a todos no significa que les voy a dar a todos la misma clase de amor, puesto que hay diferencias al amar a alguien dependiendo de la posición que la entidad ocupa en nuestra vida. Para esto, Fromm diferencia 5 entidades que tienen un tipo de amor específico, que es diferente entre sí. Este es el amor fraternal, el amor materno, el amor erótico, el amor hacia nosotros mismos y el amor a Dios. Todos son muy importantes, y aunque no quiero sonar cliché, me gustaría que escuchen el último, puesto que aunque la realidad es que no soy una persona muy religiosa, me gustó mucho la conclusión a la que esta persona llega. Un teísmo más maduro que el que tenemos hoy en día con el cristianismo. Pero para comprender esta filosofía, primero hay que entender las diversas formas de amor anteriores. Amor fraternal. Este es el amor básico, el fundamental, el que podemos darle a todas las personas con las que tenemos contacto. Incluye el sentido de responsabilidad, cuidado, respeto y conocimiento hacia otro ser humano. Tiene como máxima la premisa de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es una forma de amar que no necesita de exclusividad. Se basa en la idea de que todos somos uno, todos valemos por igual. Fromm pone como punto importante del amor fraternal el amor al desvalido, al pobre, al desconocido, ya que el amor solo comienza a desarrollarse cuando amamos a quienes no necesitamos para nuestros fines personales. De ahí saltamos al amor materno, del cual ya hemos hablado en este otro video, pero para fines de esta parte hay que aclarar un par de cositas. Dijimos que el amor materno es incondicional hacia el infante y sus necesidades. Además, inculca en el niño el amor a la vida, que sienta que es realmente bueno estar vivo. Fromm hace una metáfora donde menciona que las mamás dan leche y miel a los niños. La leche es esta responsabilidad por el cuidado del bebé, y la miel es que el niño perciba la dulzura por la vida. Menciona que la mayoría de las mamás son capaces de dar leche, pero solo unas cuantas pueden dar miel, ya que dar miel no solo se debe a ser una buena madre, sino también necesita de que la persona sea una madre feliz. La madre, así como puede contagiar su amor por la vida, también puede contagiar su ansiedad, creando un fuerte efecto sobre la personalidad final del infante. Si somos observadores, nos daremos cuenta que el amor materno es la forma más elevada de amor de la vida, el más sagrado de todos los vínculos emocionales, puesto que su naturaleza es sumamente desigual. Una de las partes necesita toda la ayuda y la otra la proporciona. Es un carácter completamente altruista y generoso. Sin embargo, este tipo de amor se puede trastornar. La forma más común es el elemento narcisista del amor materno. Consiste en ese momento en que la mamá sigue sintiendo al niño como parte suya. También puede ser cuando el deseo de poder o posesión de la madre deja a la otra parte como desvalida y sometida a su voluntad. Sin embargo, estas motivaciones se ven por lo general aplacadas por la necesidad de trascendencia. Esta se plantea como una necesidad básica, que afirma que las personas necesitamos sentirnos creadoras y superar el papel pasivo de solo ser creados. La forma más común de alcanzar esta satisfacción es mediante el amor y el cuidado de una mamá por su hijo, puesto que este es su creación. Y por ejemplo, en los hombres que no podemos concebir hijos, Fromm menciona que alcanzamos esta satisfacción por medio de crear cosas e ideas. Con el paso del tiempo, el niño debe creer y separarse de la madre. Y esto es la diferencia básica con el amor erótico, ya que en el amor erótico, dos seres que estaban separados se convierten en uno, y en el amor materno, dos seres que estaban unidos se separan. Y solo la mujer que realmente ama, la mujer que es más feliz dando que tomando, puede ser una madre amante cuando el infante está en su proceso de separación. Con esta llegamos al tercer tipo de amor que puede resultar muy interesante para muchos,
El amor erótico. Concluimos que el amor fraterno es el amor entre iguales y el amor materno es el amor por el desvalido. Estos, aunque presentan diferencias, no son exclusivos para una sola persona. En contraste con ambos está el amor erótico. Este se presenta como el anhelo de fusión completa, de unión con una única persona. Es exclusivo y no universal. Sin embargo, puede resultar engañoso, pues comúnmente se confunde con la explosiva experiencia de estar enamorado. La experiencia de estar enamorado es corta. Cuando el desconocido se ha convertido en íntimo, ya no hay más barreras que superar. O sea que la experiencia se ha acabado. Si quisiéramos una experiencia más profunda con la otra persona, podríamos adentrarnos en la infinitud de su personalidad y terminaría por ya no resultarnos tan familiar, y la magia de conocer y estar con alguien misterioso se renovaría a diario. El gran problema es que para la mayoría, inclusive su propia persona, resulta rápidamente explorada y agotada. Solemos establecer la intimidad principalmente a través del contacto sexual, puesto que principalmente experimentamos la separatidad como separatidad física. Pero podemos observar que hay otros factores que nos permiten la superación de la separatidad, como hablar de la propia vida, de nuestras esperanzas, nuestras angustias, mostrar nuestros aspectos infantiles o establecer algún interés en común con alguien. Aún, el demostrar nuestro enojo u odio se consideran pruebas de intimidad. Sin embargo, el uso de estos métodos ha estado disminuyendo cada vez más y tenemos como resultado que constantemente intentamos encontrar el amor en la relación con otra persona, con un nuevo desconocido. Así la experiencia de enamorarse vuelve a ser estimulante e intensa, y siempre con la ilusión de que el nuevo amor sea distinto al de los anteriores. ¿Les suena? Sabemos que el deseo sexual tiende a la fusión. Cualquier emoción intensa, ya sea alegría, enojo, tristeza, puede estimular y fundirse con el deseo sexual. Y como la mayoría de la gente une el deseo sexual con la idea de amor, caemos frecuentemente en el error de creer que se ama cuando se desea físicamente. Pero el amor debe estar fundido con la ternura, pues si el deseo de unión física no está basado en el amor, y si el amor erótico no es a la vez fraterno, jamás llevará a la unión. No será nada más que una ilusión que deja a los desconocidos igual de separados que antes. A veces, inclusive los hace enojarse y odiarse, porque cuando la ilusión se cae, sienten su separatidad de forma todavía más aguda. La ternura es el producto del amor fraterno, y está presente tanto en formas físicas como no físicas del amor. Un punto importante del amor erótico es la exclusividad, que a veces puede malinterpretarse como una relación posesiva, y es frecuente encontrar personas enamoradas que no sienten amor por nadie más. Esto es solo un egoísmo a deux, o sea, un egoísmo de dos. Sienten que pueden superar la separatidad, pero como están apartados del resto de la humanidad, siguen estándolo entre sí, enajenados en sí mismos. El amor erótico, aunque es exclusivo, ama en la otra persona a toda la humanidad, a todo lo que vive. Es exclusivo solo en el sentido que puedo fundirme plena e intensamente con una sola persona, y excluye el amor por los demás solo en ese sentido de la fusión erótica, de un compromiso total en todos los aspectos de la vida. Ahorita vamos a hacer un pequeño paréntesis donde vamos a ver dos posturas, una un poquito más tradicional y otra contemporánea. En la cultura tradicional, el amor debe ser esencialmente un acto de voluntad, de dedicar toda nuestra vida a una persona. En la cultura occidental contemporánea, el amor es más el resultado de una reacción. Esta es espontánea y emocional, de un sentimiento irresistible que aparece de repente. Pero en este aspecto se pasa por alto el valor de la voluntad, ya que amar no es meramente un sentimiento poderoso, es una decisión, es una promesa. Si el amor no fuera más que un sentimiento, no podríamos hacer la promesa de amarnos para siempre, promesa que poco a poco va desapareciendo. Regresando a la parte tradicional, considerar que el amor es exclusivamente un acto de voluntad y un compromiso haría que no importase quiénes son las dos personas, sea que el matrimonio haya sido decidido por terceros o el resultado de una elección individual. Esto no considera una característica importante de la naturaleza humana y el amor erótico, y es que, aunque todos somos uno, cada uno de nosotros es único e irrepetible. En la medida que todos somos uno, podemos amar a todos de la misma manera en el amor fraternal. Pero en medida que también somos diferentes, el amor erótico requiere elementos específicos, altamente individuales, que existen solamente en algunos seres, pero no en todos. Por tanto, ambos puntos de vista, tanto tradicional como contemporáneo, son verdaderos. O bueno, más bien ninguno tiene la verdad absoluta. No es lo uno ni lo otro, y se concluye con que la idea de que una relación pueda disolverse tan fácilmente, si no resulta exitosa, es tan errónea como la idea de que tal relación no deba disolverse bajo ninguna circunstancia. La cuarta forma de amor es el amor a sí mismo. Originalmente, la idea de amar a otras personas parece no causar problemas. Sin embargo, a veces percibimos que el amor a sí mismo es lo mismo que el egoísmo. Freud mencionaba que el amor a sí mismo se identifica con el narcisismo, o sea, la vuelta de la libido hacia el propio ser. Sabemos que vivimos en el narcisismo en las primeras etapas de la vida, y los adultos que vuelven a esta etapa son incapaces de amar. El problema
es que antes se pensaba que la libido o se dirige hacia los demás o se dirige hacia uno mismo, haciendo que el amor y el amor a sí mismo sean mutuamente excluyentes. Pero hay que cuestionarnos. ¿La observación psicológica sustenta la contradicción entre el amor a sí mismo y el amor a los demás? ¿Es el amor a sí mismo un sinónimo de egoísmo? Y sobre todo, ¿el egoísmo del hombre moderno realmente se da por una preocupación por sí mismo? Por último, preguntaremos, ¿es el egoísmo idéntico al amor por sí mismo? ¿O esta es la causa de la falta del último? Para empezar, la hipótesis de que el amor a los demás y a uno mismo son excluyentes es una falacia lógica. Si debemos amar a todos nuestros iguales, o sea, a todo lo que esté vivo, entre ellos los seres humanos, y yo soy un ser humano, no hay ningún concepto de humano en el que yo no esté incluido. Si nos vamos a la máxima de la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo, el respeto, la integridad, la unión, el amor y la comprensión del sí mismo no pueden separarse del respeto, el amor y la comprensión de todas las demás personas. El cómo nos amamos a nosotros mismos va a determinar el amor que podemos aportar a las demás personas. Entonces, partiendo de que el amor a sí mismo y a los demás está ligado, preguntémonos, ¿cómo explicamos el egoísmo? La persona egoísta sabemos que solo se interesa por sí misma, desea todo para él, no siente placer en dar, solo en tomar, ve al mundo solo en términos de lo que puede obtener de él, no tiene interés en necesidades ajenas, ni en el respeto y dignidad de los demás, juzga a todos solo por su utilidad. Les pregunto, ¿no prueba eso que si no puedes amar a los demás, no puedes amarte a ti mismo? El egoísmo y el amor a sí mismo realmente son opuestos. El individuo egoísta no es que se ame demasiado, es que en realidad no se ama. De hecho, muy probablemente se odia. Tal falta de cuidado y cariño por sí mismos lo deja vacío y frustrado. Se siente necesariamente infeliz y ansiosamente preocupado por arrancarle a la vida todas esas cosas buenas que le puedan pasar a las demás personas, ya que evidentemente él no las puede obtener. Llegamos a que es verdad que las personas egoístas son incapaces de amar a los demás, pero tampoco pueden amarse a sí mismas. Esto lleva consigo depresión, fatiga, incapacidad de trabajar, fracaso en las relaciones amorosas, entre muchas otras cosas negativas. Meister Eckhart ha sintetizado magníficamente estas ideas. Si te amas a ti mismo, amas a todos los demás como a ti mismo. Mientras ames a otra persona menos que a ti mismo, no lograrás realmente amarte. Pero si amas a todos por igual, incluyéndote a ti, los amarás como a una sola persona. Llegamos a la forma de amor más compleja, pero también la más interesante, el amor a Dios. Acá me gustaría decir que aunque no me considero una persona sumamente religiosa, ni fanática, ni muy cercana a la iglesia, me gustó muchísimo lo que postuló Fromm. Una idea diferente a la que conocemos, al menos en Occidente, con las religiones como el cristianismo y sus derivados. Una idea de amor a Dios más madura y no arraigada a diversos dogmas ni religiones, sino una postura que tiene un componente más personal. Junta concepciones de Oriente con las de Occidente y este enriquece enormemente el panorama. En primer lugar, les dejo un pequeño resumen de lo que se concluye, pero si quieren entender completamente por qué se llega a esta conclusión, les recomiendo escuchar todo el contexto. Intenté guionizarlo de la forma más sencilla posible, ya que en algunos puntos llega a ser bastante técnico y rebuscado. Bueno, aquí vamos. Primero el resumen. Hemos aprendido que necesitamos amar porque necesitamos superar la angustia por separatidad por medio de la unión. El amor de Dios, desde un punto de vista psicológico, es eso. Dios presenta el valor supremo, el bien más deseable. Por tanto, el significado de Dios depende de los valores de cada persona en específico. Este es el resumen, pero para entender cómo se llega a esto, primero tenemos que entender cómo ha evolucionado el concepto de Dios a lo largo del desarrollo de la humanidad. Comprendemos que en un principio los seres humanos vienen de la naturaleza. Ella es nuestra madre y tenemos lazos con el suelo a los que nos aferramos. En un principio encontramos cierta seguridad con estos vínculos primitivos. Nos sentíamos identificados con los animales y los árboles. De hecho, muchas religiones primitivas toman a estos como deidades. Un animal se transforma en un tótem. Se usaban máscaras de animales en los ritos. Inclusive se podía llegar a adorar a un animal como a un dios. Posteriormente, avanza la historia y desarrollamos habilidades artesanales o artísticas. Empezamos a adorar los productos hechos por nuestra propia mano y llegamos a tener ídolos hechos de arcilla, plata u oro. En una tercera etapa, el hombre da forma de seres humanos a sus dioses. Esto pasa cuando la humanidad se torna más consciente de sí misma y se descubre al hombre como la cosa más elevada y digna del mundo. Dentro de esta etapa antropomórfica encontramos dos fases, una que hace alusión a la naturaleza femenina y otra que hace alusión a la naturaleza masculina de los dioses. Entonces vemos una transición desde las religiones matriarcales hacia las patriarcales. No hay dudas acerca de una fase matriarcal en la evolución. En esta fase, el ser superior es la madre. Es la diosa y asimismo la autoridad de la familia y la sociedad. Recordemos lo que hemos aprendido sobre el amor materno. Es incondicional, omniprotector y envolvente. Además,
la madre ama a sus hijos porque son sus hijos, no porque sean buenos u obedientes. Esto da como resultado que todos los seres humanos somos iguales, porque todos somos hijos de una madre. Todos somos hijos de la madre tierra. Años después pasamos a la fase patriarcal. Aquí, la madre pierde su posición suprema y el padre se convierte en el ser supremo. Esto se da al mismo tiempo tanto en la religión como en la sociedad. Y como sabemos, la naturaleza del amor del padre hace que tengamos exigencias, establece principios y leyes. El amor al hijo empieza a depender de la obediencia de este a sus demandas. Como el padre prefiere al hijo más dotado, la sociedad patriarcal se vuelve jerárquica y la igualdad entre hermanos se transforma en competencia. En diversas partes del mundo nos encontramos con dioses masculinos sobre los que reina un dios principal, o tal vez todos los dioses han sido eliminados menos uno. Sin embargo, como es imposible arrancar a los seres humanos del amor materno, se conserva la figura de la madre que ama. Por ejemplo, en la religión judía lo vemos por medio de la Virgen. La diferencia que existe entre ambos aspectos, maternos y paternos, del amor a Dios, es solo uno de los factores que determinan cómo es este amor. El otro factor es el grado de madurez que ha alcanzado la persona, y con él el concepto que tiene de Dios y su amor a Dios. Nuestro concepto de Dios ha evolucionado, empezando de forma matriarcal y posteriormente patriarcal, donde podemos decir que Dios nos castiga, nos echa del paraíso, nos envía plagas, entre otras cosas. Y calma, ahorita nos saldremos de esta parte religiosa católica, es solo contexto para que podamos entender. Pero finalmente Dios hace un pacto con Noé de no destruir jamás a la raza humana, y entonces nuestro concepto de Dios pasa de ser un Dios castigador a convertirse en un símbolo de principios, de justicia, de verdad y de amor, entre otras cosas. En esta transición, Dios deja de ser una persona, deja de ser un padre, y se convierte en un símbolo de lo que está correcto en el interior de las personas. Dios adquiere una forma un poco más abstracta. Cuando le preguntan, ¿quién eres?, él responde, yo soy el que soy. Aunque si tradujéramos de una forma un poco diferente, podríamos decir que dice, mi nombre es sin nombre. Al decir esto, la humanidad se libera de la idea de que Dios es un padre, una persona. Si nos vamos a lo más profundo de este pensamiento, no se le debería ni siquiera de dar atributos positivos. Decir que Dios es sabio, poderoso, bueno, significa que Dios es una persona, algo tangible. Todo lo que podemos hacer es decir lo que Dios no es. Dios no es limitado, no es malo, no es injusto, y de esta manera acercarnos a lo que es Él. Si seguimos desarrollando esta idea de la teología monoteísta, llegamos a la conclusión de que no tendríamos que mencionar el nombre de Dios, no hablar acerca de Dios, convirtiéndolo en el uno sin nombre. Así, Dios se vuelve una imagen de verdad, amor y justicia. Y para nosotros los humanos, Dios es yo en la medida que somos humanos. Esto es una de las partes un poquito más complicadas de entender. Si lo necesitan, pueden volver a escucharlo. Si seguimos creyendo que Dios es padre y yo soy hijo, significa que no hemos superado el deseo autista de omnisciencia y omnipotencia. No hemos adquirido la objetividad necesaria para ser conscientes de nuestras limitaciones como humanos. Reclamamos como niños un padre que nos rescate, que nos vigile y que nos castigue, pero también un padre que nos aprecie cuando somos obedientes y que se sienta halagado por nuestros aciertos y enojado por nuestras desobediencias. La mayoría no hemos superado esta etapa infantil, de ahí la fuerza de muchas de las religiones, pese aún que ha habido grandes maestros y unas pocas personas que han superado este concepto actual de la religión. El ideal de persona religiosa de esta corriente que venimos hablando es alguien que no reza por nada, no espera nada de Dios, no ama a Dios desde un enfoque paternal, ha adquirido la humildad necesaria para saber que tiene limitaciones como persona y que hay cosas que no puede cambiar inclusive rezando. Es consciente de que no sabe nada de Dios, convirtiendo a Dios en un símbolo donde se expresa la fuerza por alcanzar el mundo espiritual, el amor, la verdad y la justicia. Cree en los principios que Dios representa y considera que su vida es valiosa en medida que desarrolla esos poderes humanos de forma plena. Eventualmente no habla de Dios, porque si predicara amar a Dios, significa que anhela amar a la mayor capacidad de amar. Redundante, ¿no? Esto es lo que Dios representa y evidentemente no se puede amar a un sentimiento. Desde esta postura, la consecuencia lógica del pensamiento monoteísta es la negación de toda teología, de todo conocimiento a Dios. Fromm habla sobre cómo percibimos a Dios como concepto y menciona que no piensa que Dios como concepto exista. Él opina que el concepto de Dios es solo un concepto históricamente condicionado en el que la humanidad ha expresado su interés por los poderes superiores, su anhelo de alcanzar la verdad y de lograr la unidad en un determinado periodo histórico. Sin embargo, cree que las consecuencias de un monoteísmo estricto, como las religiones que conocemos, y la preocupación no teísta por la realidad espiritual, que es básicamente todo esto de lo que venimos hablando, de Dios como símbolo, valores y no como concepto, son dos puntos de vista que, aunque diferentes,
no se contradicen obligatoriamente. O sea, se puede llegar a puntos medios, donde quizás tengamos una imagen de Dios y aún así logremos entender los postulados no teístas. Habemos dos grandes regiones en el mundo, y cada uno ha concebido a Dios de diversas maneras. Las dos regiones son Oriente y Occidente, y veamos cuáles son las diferencias en las conclusiones alcanzadas. Para esto tenemos que entender la lógica, que sí, es de las cosas más complicadas. Para eso usamos tres principios lógicos aristotélicos. El primero es el principio de identidad. Esto dice que A es A. Lo podemos decir como que una taza es una taza. El principio de contradicción, que dice que A no es A. O sea, esto no es un vaso y no es un vaso. Y el principio del tercero excluido, que dice que si A es A, no puede dejar de ser A. O sea que si esta es una taza redonda, no puede ser una taza cuadrada, ¿ya? Y tampoco puede ser A y no A. O sea, no puede ser redonda y cuadrada al mismo tiempo. Hasta aquí creo que todo bien, ¿no? Pero aquí está lo padre. Surge una refutación a esta lógica aristotélica, que es la lógica paradójica. Esta dice que A y no A no se excluyen necesariamente con relación a X. Este es el pensamiento oriental. Esto quiere decir que algo puede ser y no ser. Y obviamente un ejemplo para que sea más comprensible, podríamos observarlo con la filosofía de Heráclito, quien afirma que si nos bañamos en un río y volvemos al día siguiente, no nos bañaremos en el mismo río, puesto que el agua pues está en continua circulación y es otra en la que nos estamos sumergiendo. Esto, digamos, de alguna manera añade una tercera dimensión, el factor temporalidad, un punto hacia el que comparar. Por ejemplo, yo ahorita soy más joven y más viejo, y eso no tiene sentido, es paradójico, ¿ok? Sin embargo, soy más joven que mañana, pero al mismo tiempo soy más viejo que hace 5 minutos. Por lo que, aún siendo la misma persona, soy dos cosas que resultan completamente contradictorias al mismo tiempo, dependiendo con qué me compares. Qué paradoja, ¿no? Bueno, si seguimos estas paradojas, llegamos al pensamiento taoísta, indio y socrático, que nos dice: conocer y no obstante pensar que no conocemos es el más alto logro, ya que como vimos todo puede cambiar. Por el contrario, no conocer y pensar que conocemos es algo terrible. Bueno, me estás dando acá una clase de lógica, pero ¿cómo se relaciona esto con Dios? Como dijimos hace rato, que el Dios supremo no se pueda nombrar es el resultado de este pensamiento, lo que acabamos de explicar. Lo máximo, lo más alto, lo uno fundamental, no puede encerrarse en palabras o conceptos. Y adivinen cómo el ser humano es capaz de aprender algo. Exacto, por medio de palabras y conceptos, definiendo las cosas. O sea que nosotros no conocemos a Dios, no podemos definirlo ni podremos en un futuro, porque esto haría que le atribuyamos elementos de humano, y como dijimos, Dios ya no es humano, y tampoco se le puede encasillar en conceptos. Entonces, si no lo podemos conocer, porque no tenemos la capacidad, y pensamos que sí lo conocemos, y hablamos de él, entonces estamos cayendo en el error terrible que mencionamos hace rato. Les prometo que hay mucho más de esto en el libro y está súper interesante, pero siento que ya dejé larguísimo el video, aunque la verdad es que estos videos me gustaría plantearlos como un podcast, pero igual siento que ya es mucha información para una persona, así que sin duda les recomiendo leerlo, pero veamos un pequeño resumen y un par de puntitos más. En Occidente hablamos que el amor a Dios es lo mismo que la fe en su existencia, justicia y su amor. En Oriente dijimos que Dios es más una experiencia afectiva de unidad, un sentimiento, no tanto un concepto, y está ligado a la expresión del amor en cada parte y en cada acto de la vida. También vimos la evolución de las religiones. Primero animales, naturaleza, después mamá, luego papá y ahora una etapa de madurez donde tenemos que liberarnos de la idea de un Dios materno o paterno para convertirnos en nuestros propios madres y padres, dejar de pensar que Dios es un poder exterior y empezar a pensar en Dios solo en un sentido poético o simbólico. Si conservamos esta visión paterna o materna de Dios, nunca podremos desarrollar un amor maduro hacia este. Y por último, podemos concluir que el amor a Dios es tan importante porque está ligado fuertemente al amor hacia las otras personas. Si amamos a una de ambas partes, automática e inconscientemente amaremos a la otra. También mencionar que la madurez que alcancemos en nuestro amor hacia los diversos objetos de los que hablamos hoy, si bien está arraigado a la relación en la familia, también viene determinado por la estructura social en la que se vive. Si la estructura social es de sumisión a la autoridad, el concepto de Dios será infantil y estará muy lejos de una idea madura. ¿Por qué nos cuesta tanto amar hoy en día? No sé si soy yo, pero siento que las relaciones simplemente ya no funcionan. Seguramente te has hecho alguna pregunta similar, y es una realidad que múltiples estudios contemplan, pero también tiene una razón, y hoy averiguaremos cuál es. La cultura influye sobre las personas medias, y eventualmente influye sobre nuestra capacidad de amar. Y si hablamos del amor en la cultura occidental actual y nos cuestionamos si esta nos ayuda en el desarrollo del amor,
Probablemente la respuesta sea que no. La realidad es que estamos plegados de formas de pseudoamor, y que es una de las formas en las que se desintegra el amor. Hablemos un poco del capitalismo con relación al amor. Este se basa en el principio de la relación política por un lado y del mercado como regulador de la economía por otro. Entonces, el mercado determina las condiciones en las que se intercambia mercancía, en la que funciona el trabajo, la adquisición y la venta de bienes. Esto da como resultado que cosas útiles como la energía y habilidades humanas se transformen en artículos, pero si no hay demanda por estos artículos, entonces la energía y la habilidad humana no tienen valor. Como conclusión, el capital domina el trabajo. Las cosas acumuladas, las cosas muertas, pueden llegar a tener más valor que el trabajo, los poderes humanos y lo que está vivo en general. Hoy el capitalismo ha avanzado, siempre con una creciente centralización y concentración del capital. Las grandes empresas se expanden continuamente y las pequeñas se asfixian. Cada vez es más común que los dueños de las empresas no sean los que trabajen para la empresa. Los accionistas que poseen las empresas no son quienes las manejan, y a través de la sindicalización del trabajo, el empleado individual ya no tiene que comerciar por sí mismo, sino que pertenece a un gran sindicato que lo representa frente a la burocracia. El individuo pierde su iniciativa transfiriéndosela a la burocracia, pasando a depender de quienes dirigen los grandes imperios económicos. Otro rasgo común hoy en día es que los trabajadores pierden su individualidad, pasando a ser otro engranaje más no indispensable de la máquina. El capitalismo actual necesita personas que cooperen ciegamente y en gran número, que consuman más y tengan gustos estandarizados. Cumplir, apresurarse, funcionar y siempre seguir adelante. Como resultado, las personas modernas están enajenadas de sí mismo, de los demás y de la naturaleza. Intentamos exprimir al máximo nuestras fuerzas vitales en el mayor beneficio posible hacia el mercado. Las relaciones humanas se vuelven de autómatas enajenados, donde todos buscamos mantenernos cerca del rebaño y no diferir en lo que pensamos. Y al mismo tiempo que todos estamos tan cerca, permanecemos profundamente solos, invadidos por la inseguridad, angustia y culpa. Lo bueno es que nuestra cultura ofrece muchas formas de solucionar este problema. Cuando la rutina por sí sola no basta, nos sobreponemos a esta desesperación por medio de la rutina de la diversión. Consumir todo el día en todos los sentidos, ya sea sonidos como música, estar todo el tiempo viendo algo, o comprar cosas nuevas y cambiarlas por otras. Un mundo feliz, de Aldous Huxley. ¿Les suena? Realmente se los recomiendo. Es un libro, pero cada vez nos vamos pareciendo más a eso. Personas bien alimentadas, bien vestidas, sexualmente satisfechas, pero sin un yo. Todo superficial, siguiendo los dogmas tipo: cuando el individuo siente, la sociedad tambalea. Nunca dejes para mañana la diversión que puedes conseguir hoy, o el afirmar que todo el mundo es feliz hoy en día. La felicidad hoy consiste en divertirse y consumir, ya sea artículos, espectáculos, comidas, bebidas, cigarrillos, gentes, conferencias, libros, películas, todo se consume. Eventualmente los autómatas no pueden amar. La concepción más enajenada del matrimonio es la idea de ser un equipo. Y sí, yo también he pasado por eso. El ideal de que un equipo funciona sin dificultades, donde se nos dice que el marido debe comprender a su mujer y ayudarla, debe comentar positivamente su nuevo vestido, un plato rico, y ella a su vez debe mostrarse comprensiva cuando él llega cansado y de mal humor. No debe mostrarse enojada, sino comprensiva cuando él olvida algo. Este tipo de relaciones bien aceitadas muestra a dos personas que siguen siendo extraños toda su vida. Nunca logran una relación central, solo se tratan con cortesía y se esfuerzan por hacer que el otro se sienta mejor. En esta concepción, lo más importante es encontrar un refugio contra la soledad, establecer una alianza de dos contra el mundo. Y se confunde ese egoísmo de dos con el amor e intimidad. Esta idea de equipo es algo nuevo. Antes, la idea del amor que se tenía era la de la satisfacción sexual. Se creía que las relaciones fracasaban porque no había una buena adaptación sexual entre ellos. Y para curar este mal, se publicaron un montón de libros, entrevistas, etc. sobre lo que era una conducta sexual eficiente, con instrucciones y consejos. Y con esto deberíamos estar satisfechos, pero nada más lejos de la realidad, pues es completamente lo contrario, ya que el amor no es el resultado de la satisfacción sexual, sino que la felicidad sexual es el resultado del amor. Los estudios empezaron a indicar que el problema no eran las formas, sino las inhibiciones que impedían amar, el temor o el odio al otro sexo, y las dificultades que impiden a una persona entregarse por completo. Por mucho tiempo se intentó validar al capitalismo por medio de las ciencias. Quisieron hacer ver que el ser humano llegaría a esta concepción porque estaba dentro de su naturaleza. Intentaban demostrar que las personas eran competitivas y hostiles por sí mismas. Y por ejemplo, los economistas intentaban demostrar que el ser humano tiene deseos de insaciables beneficios económicos. Los darwinistas hablaban sobre la ley biológica de la supervivencia del más apto. Y Freud dijo que el hombre se mueve por el insaciable deseo de conquista sexual de las mujeres.
ni cómo ayudarlo. Concluyendo con que los hombres son necesariamente celosos los unos con los otros, y todos estos celos y competencias recíprocos se mantendrían aunque se quitaran las causas sociales y económicas. Se creían que todo el origen de nuestros comportamientos se reducían a fenómenos fisiológicos. No observaban que la realidad de la existencia humana está condicionada en primer lugar por la situación común que viven las personas y en segundo por la vida que llevan día a día dictada por la sociedad. Mucho tiempo se pensó que la satisfacción de todos los deseos instintivos aseguraría la salud mental y la felicidad. Sin embargo, hechos clínicos demostraron lo contrario, pues personas que dedican su vida a la satisfacción sin restricciones no eran felices y a menudo sufrían síntomas y conflictos neuróticos. Concluimos que tanto el amor como satisfacción sexual recíproca y el amor como trabajo en equipo son dos formas de desintegración del amor en nuestra sociedad actual. Pero no son las únicas, hay muchas formas individuales en las que se manifiestan patologías del amor. Por ejemplo, la condición básica del amor neurótico radica en que los dos amantes permanecen fijos a alguna de las figuras de sus progenitores y quieren que la persona amada en la vida adulta cumpla con este rol, sus sentimientos, expectaciones y temores. No han superado el patrón de relación infantil y esperan repetirlo de nuevo en su relación. Por ejemplo, si el hombre está fijado a la madre, quiere la protección y amor que ésta le da, la incondicionalidad. Tales individuos en un principio son muy afectuosos y encantadores, pero se relacionan con las personas de forma superficial e irresponsable. Love bombing, ¿les suena? Tienen como objetivo ser amados, no amar. Por eso, cuando se deja de responder a sus aspiraciones y aparecen los conflictos, si la mujer ya no los admira continuamente y reclama lo suyo, si no está dispuesta a tolerar todos sus errores, el hombre se siente muy herido y desilusionado, y eventualmente racionaliza ese sentimiento con la idea de que la mujer no lo ama y es una mala persona. Fromm habla de más casos, como cuando el hijo se centra en el papá y se preocupa por complacerlo. Significa que probablemente más adelante buscará esa figura para mantener una relación similar. O cuando los padres no se aman pero son demasiado reprimidos como para pelear. Causa en el hijo una sensación de desconcierto, de no saber lo que pasa, y más adelante la persona preferirá a alguien que les haga una escena y les grite con el fin de terminar el suspenso de esa neutralidad de emociones vivida en la infancia. Así, hay muchas maneras más en las que se trastorna el amor actualmente, y están explicadas en el libro de forma muy sencilla. La realidad es que está muy interesante, les recomiendo leerlo. Pero avancemos. Después de hablar de estas formas de pseudoamor, a veces creemos que el amor significa necesariamente la ausencia de conflicto. Y puede ser, si es que no se sabe manejar el conflicto y este tiene intercambios destructivos. Sin embargo, la forma en la que se debería manejar los conflictos es con el objetivo de aclarar, producir una catarsis en donde ambas partes terminen con mayor conocimiento del otro y más fuerza. El amor solo es posible cuando dos personas se comunican entre sí desde el centro de sus existencias. Esto significa que el amor es un desafío constante, no un lugar de reposo, un moverse, crecer y trabajar juntos. Que haya armonía o conflicto, alegría o tristeza, es solo parte del proceso, pues el hecho fundamental es que dos seres se experimenten desde la esencia de su existencia y no huir de sí mismos. Otro amor que se ha desintegrado con el sistema es el amor a Dios, y nos referimos al amor a Dios explicado en este video, no el que promueven las religiones occidentales contemporáneas actuales. Y es que la gente angustiada carece de principios o fe. Su único objetivo es el de salir adelante, con lo que siguen siendo criaturas que esperan que el padre o la madre acuda a ayudarlos cuando lo necesiten. La vida diaria se ha separado de cualquier valor religioso. Nos dedicamos a obtener comodidades materiales y éxito. Con relación a Dios, parecemos más bien un niño de 3 años que llora llamando a su padre cuando lo necesita, o se vuelve completamente independiente cuando es capaz de jugar. Y es que el hombre moderno se ha transformado en un artículo que experimenta su energía vital como una inversión en la que debe obtener los máximos beneficios. Tiene como objetivo el intercambio ventajoso de sus aptitudes, de su conocimiento y de sí mismo, con otros individuos igual de ansiosos por lograr intercambios convenientes. La vida no tiene otra finalidad más que la de salir y seguir adelante. No hay principios más que el intercambio equitativo y en cuanto a satisfacción, consumir. ¿Qué puede significar Dios para esta cultura? Evidentemente ha perdido su significado original y se ha adaptado al de la cultura enajenada del éxito. Percibimos la creencia en Dios como un recurso psicológico cuya finalidad es hacer al individuo más resistente ante las dificultades de la vida. Muchos hoy día inclusive recomiendan creer en Dios y las plegarias como un medio para aumentar nuestras probabilidades de alcanzar el éxito, en lugar de hacerse uno con Él en el amor. Qué triste. ¿Cómo puedo ser una buena pareja? Seguramente que te has hecho esta pregunta o una similar. Y aunque hay diversas respuestas, ya hemos hecho un resumen sobre lo que trata el arte de amar. En cuanto a la teoría,
ya sabemos qué hacer, pero ahora tenemos un problema más difícil: cómo llevarlo a la práctica. Primero, cuestionémonos: ¿podemos aprender algo sobre la práctica de un arte más que practicándolo? La primera dificultad que experimenta la mayoría es que esperamos recetas que digan paso a paso lo que tenemos que hacer. Esperan que se les enseñe a amar, y amar es una experiencia personal que solo puede ser llevada a cabo por y para nosotros mismos. Sin embargo, no estamos perdidos. No existe nadie que no haya tenido esa experiencia. Tenemos que saber que la práctica de cualquier arte requiere de ciertos factores, como la disciplina. Si solo hacemos algo porque estamos en el mood, más bien estaríamos hablando de un hobby y nunca llegaríamos a ser maestros de ese arte. Si no tenemos disciplina, no lograremos alcanzar este objetivo y también perderemos concentración. Que de hecho, concentración es otro de los factores importantes a la hora de dominar un arte. Esto va de poder centrarse en una cosa e ignorar las demás. El problema es que en esta cultura la concentración es todavía más rara que la disciplina. Por lo general llevamos vidas difusas y desconcentradas. Hacemos muchas cosas a la vez. Queremos ver una película mientras vemos redes sociales y al mismo tiempo platicamos con un amigo. Mientras comemos palomitas, tenemos música de fondo y un incienso aromatizante. Somos consumidores con la boca siempre abierta. El principal momento donde se nota esta falta de concentración es cuando nos es difícil estar a solas, con nosotros mismos, quedarnos sentados, sin hablar, en silencio, sin nada más que hacer. Es difícil, ¿verdad? El tercer aspecto es la paciencia. Esta es necesaria para lograr cualquier cosa. Si queremos resultados rápidos, no podemos aprender de ningún arte. La desventaja es que todo nuestro sistema alienta lo contrario, a la rapidez. Todas las máquinas actuales están diseñadas para lograr rapidez. Claro, hay importantes razones económicas de por medio, pero tenemos que ser conscientes que nuestros valores humanos están quedando opacados por los valores económicos, cuando esto debería ser al revés. Hoy en día pensamos que perdemos tiempo cuando no actuamos de forma productiva. Sin embargo, cuando hemos ganado tiempo y tenemos tiempo de sobra, no sabemos qué hacer con él más que matarlo. Cualquier arte debe ser una preocupación suprema. Si no es algo de suma importancia, jamás lo dominaremos. Seremos buenos aficionados, pero nunca maestros. Debemos dedicar gran parte de nuestra vida a él, o relacionar nuestra vida diaria con él. Si queremos aprender sobre el arte de amar y ser maestros, debemos comenzar por practicar la disciplina, la concentración y paciencia, en todas las fases de nuestra vida. Bueno, ¿y cómo se practica la disciplina? Un pensamiento antiguo sería del tipo: levantarse temprano, no tener lujos innecesarios y trabajar mucho. Este tipo de disciplina tiene defectos, como que es rígida, autoritaria y centrada en valores superficiales. El tipo de disciplina que buscamos es una que no se practique con valores extrínsecos, o sea, por lo que podemos obtener afuera de nosotros, sino que sea una expresión propia de voluntad, que se sienta como algo agradable, que podamos acostumbrarnos lentamente a un tipo de conducta que al final extrañaríamos si no la siguiéramos. En Occidente, consideramos que la disciplina tiene que ser algo que nos tiene que costar trabajo, algo difícil y que solo si requiere esfuerzo es bueno. En Oriente, se cree que lo que es bueno para las personas también debe ser agradable, aunque al principio tengamos que superar alguna que otra resistencia. En segundo lugar, ¿cómo podemos practicar la concentración? En un entorno donde todo parece estar en contra de la capacidad de concentrarse, el punto más importante es saber estar solo con uno mismo. Esta habilidad es una condición para ser capaces de amar. Porque si estoy con otra persona, ya que soy incapaz de estar solo, significa que la otra persona está siendo de salvavidas, pero no hay amor en esa relación. Cuando intentamos estar solos, es común que nos sintamos molestos, inquietos o hasta angustiados. Intentamos racionalizar el deseo de no seguir con esta práctica. Pensamos que no vale la pena y llegarán toda clase de pensamientos en contra. Empezaremos a pensar en los planes del resto del día o cualquier otra cosa que ocupe nuestra mente, en vez de permitir que ésta se vacíe. Para esto, Fromm nos recomienda hacer algunos ejercicios simples que nos pueden ayudar. Por ejemplo, podemos acomodarnos en una posición relajada, cerrar los ojos e intentar ver una pantalla apagada enfrente de nosotros. Y cuando empiecen a llegar las ideas y los pensamientos, simplemente ignorarlos, dejarlos pasar, no clavarnos con ninguno de ellos, simplemente seguir nuestra respiración. No pensar en ella ni forzarla, solo seguirla. También intentar lograr una sensación de yo, de mí mismo, y realizar este ejercicio de concentración por las mañanas y las noches durante unos 20 minutos aproximadamente. Además, es importante aprender a centrarnos en todo lo que hacemos, pero no en todo al mismo tiempo, como escuchar música, leer un libro, platicar con alguien. En ese momento, la actividad que realizamos es lo único importante y debemos entregarnos por completo. Aprender a concentrarnos requiere, en la medida de lo posible, evitar las cosas triviales. Por ejemplo, en una conversación, esto significaría que no es genuina. Lo trivial ocurre cuando dos personas hablan en clichés, cuando realmente no están conectando con lo que están diciendo. Así como debemos evitar lo trivial, también debemos evitar las malas compañías, y no solo a las personas tóxicas, también a las que van por la vida como zombies, sin sustancia, con el alma muerta.
Personas que sus pensamientos y conversación son siempre triviales, que parlotean en lugar de hablar, porque nos daremos cuenta que la gente que frecuentamos diariamente modifica nuestra conducta. Concentrarse en la relación con otros es fundamentalmente escuchar. La mayoría solo oye, e inclusive dan consejos sin escuchar realmente. No toman en serio lo que se les está diciendo y tampoco les importa lo que ellos dicen. El resultado de esto es una conversación que cansa. Puede que pensemos que si nos concentramos sería todavía más cansado, pero cualquier actividad realizada de forma centrada tiene un efecto estimulante. Estar concentrado significa vivir en el presente, sin estar pensando en la tarea siguiente. La concentración debe ser practicada sobre todo por personas que se aman mutuamente. Deben aprender a estar el uno con el otro sin escapar de las diversas formas acostumbradas. Al principio puede parecer difícil y frustrante, pero hay que tener paciencia, ser consciente de que todo tiene su momento y no forzar las cosas. De esta manera lograremos estar concentrados. Hablemos de que es difícil concentrarse sin hacerse sensible hacia uno mismo. ¿Qué significa esto? Ser conscientes de alguna sensación de cansancio o depresión y en lugar de tirarse a ella y aumentarla con pensamientos deprimentes, preguntarse, ¿qué ocurre? ¿Por qué estoy deprimido? Lo mismo al observar que estamos irritados o enojados, con tendencia en sueños o otras actividades de escape. En cada caso de este tipo, lo que importa es tener conciencia de ello y no racionalizarlo. Con racionalizarlo me refiero a intentar buscarle una explicación lógica que haga que encaje de forma forzada lo que está sucediendo. Estar atentos a nuestra voz interior, que nos quiere decir que estamos angustiados, deprimidos o irritados. Por lo general somos sensibles a nuestros procesos corporales, cambios, dolores o alguna sensibilidad corporal. Sin embargo, con los procesos mentales es más difícil, principalmente porque para identificar esto hay que tener una imagen del funcionamiento mental perfecto. Y la realidad es que nadie está completamente sano en este aspecto. Pero podemos ayudarnos teniendo una visión de la vida madura, fijándonos en qué rasgos humanos son los correctos y transmitiendo este conocimiento a otras personas. Hasta aquí hemos hablado de las condiciones para la práctica de cualquier arte. Pero ahora centrémonos en el arte de amar. La condición fundamental para este es superar el propio narcisismo. En esta experiencia creemos que lo real solo existe en nuestro interior y lo externo carece de realidad. Experimentamos este rubro solo desde el punto de vista de su utilidad. El punto opuesto del narcisismo es la objetividad, la capacidad de ver a la gente y las cosas tal y como son. Las personas insanas carecen de una visión objetiva del mundo exterior, pero tenemos que saber que todos nosotros somos un poco insanos. O sea, tenemos una visión no objetiva del mundo deformada por nuestra orientación narcisista. Sepamos que la capacidad de pensar objetivamente es la razón, y la actitud que corresponde a la razón es la humildad. Ser objetivo y utilizar la razón solo es posible si tenemos una actitud humilde. Y ya que el amor depende de la ausencia del narcisismo, es importante desarrollar la humildad, la objetividad y la razón. La humildad y la objetividad son indivisibles, como lo es el amor. No puedo ser objetivo con un familiar y luego no serlo con un extraño, y viceversa. Si quiero aprender el arte de amar, tengo que esforzarme por ser objetivo en todas las situaciones y tomar acción en las situaciones en las que no soy objetivo. Hacer uso de la objetividad y la razón es la mitad del camino, pero debe ser hacia todos los que están en contacto conmigo. Si queremos reservar estos valores para la persona amada y no los aplicamos con el resto del mundo, descubriremos que fracasamos en ambos sentidos. La capacidad de amar depende de nuestra capacidad por superar el narcisismo. Dependemos de nuestra capacidad de crecer y desarrollar una orientación productiva en cómo nos relacionamos con el mundo. Y para esto requerimos de la fe. Y es que la práctica del arte de amar requiere de la práctica de la fe. Pero ¿por qué pasa esto? Primero tenemos que diferenciar la fe racional de la irracional. Cuando hablamos de la fe irracional, hacemos referencia a la creencia que debemos ser sumisos ante una autoridad. Por el contrario, la fe racional es una convicción de lo que pensamos o sentimos. No es una creencia en algo, sino la certeza y firmeza que tienen nuestras convicciones. Si queremos un ejemplo para entenderlo mejor, la historia de la ciencia está llena de momentos de fe en la razón. Por ejemplo, Copérnico, Kepler, Galileo, Newton estaban convencidos de lo que habían llegado, y aunque no era aún una realidad a nivel social, ellos tenían fe en sus conclusiones, hasta tiempo después lograr demostrarlo ante la sociedad y formular las teorías que hoy conocemos. La fe es una visión de una finalidad racionalmente válida que alcanzar. Al mismo tiempo, la fe irracional es la aceptación de algo como verdadero solo porque lo afirma una autoridad o la mayoría. La fe racional es una convicción que tiene sus bases en el pensamiento y la
observación productivos, a pesar de lo que piensa la mayoría. En las relaciones humanas, la fe es una cualidad indispensable. Tener fe en la otra persona significa estar seguro de la confianza y la permanencia de sus valores fundamentales, de la esencia de su personalidad, de su amor. También tenemos fe en nosotros mismos, o deberíamos, ya que si no tenemos fe en la persistencia de nuestro yo, nuestro sentimiento de identidad se verá amenazado y nos haremos dependientes de otras personas. Si lo relacionamos con el amor, lo que importa es la fe en el amor, la convicción en que éste puede crear más amor en las demás personas. Otra razón por la que tener fe en otra persona es el potencial al que éstas pueden llegar. La madre tiene fe en que su hijo recién nacido vivirá, crecerá, caminará y hablará. Esto funciona distinto con las potencialidades que no necesariamente se desarrollan, como lo es amar, ser feliz, usar la razón y otras más específicas, que solo si hay las condiciones adecuadas para su desarrollo es que aparecen, pero si no, pueden escasear. El tener dicha fe es lo que determina si hay educación o manipulación. Educar significa ayudar al niño a alcanzar sus potencialidades. Lo contrario, o sea, la manipulación, se basa en no tener fe en el desarrollo de sus potencialidades y creer que el niño no será como corresponde si los adultos no le inculcan lo que es deseable y suprimen lo indeseable, o sea, si no lo condicionan. Pero al momento de condicionarlo, le quitaríamos un poco esa cualidad de humano y lo convertiríamos más en un robot. Y no se preocupen porque no hay necesidad de tener fe en un robot, ya que tampoco hay vida en él. El tema de la fe culmina en la fe por la humanidad. La idea de que las potencialidades de la sociedad son tales que, dadas las condiciones apropiadas, podremos construir orden social con un gobierno que salvaguarde los principios de igualdad, justicia y amor. Tener fe requiere coraje, correr un riesgo. Es estar dispuesto inclusive a aceptar el dolor y la desilusión. Igual que ser amado y amar requiere coraje. Requiere la valentía de atribuir mucha importancia a ciertos valores y dar el salto, apostarlo todo por ellos. ¿Podemos practicar de alguna manera la relación entre fe y valor? ¡Claro! La fe puede practicarse en cada momento. Criar un niño requiere fe. Irse a dormir requiere fe. Comenzar cualquier tarea requiere fe. Quien no la posee sufre de enorme angustia por su hijo. Sufre de insomnio o una incapacidad para realizar cualquier trabajo. De hecho, hoy día le llaman ansiedad. ¿Les suena? Practicar la fe y el valor comienza con pequeños detalles. Lo primero es observar cuándo y dónde perdemos la fe y observar las justificaciones que damos para ello. Reconocer cómo traicionamos nuestros valores y cómo esto nos daña. Y este daño nos lleva a otra traición. Y solo entonces reconoceremos que todos nuestros miedos a no ser amados son realmente temores inconscientes a amar. Amar significa comprometerse sin que nadie nos garantice nada. Entregarse completamente con la esperanza de producir amor en la otra persona amada. Aunque tal vez esto no suceda, el amor es un acto de fe. Por último, debemos desarrollar la actitud. Es fundamental que estemos en una constante actividad, pero esto no significa hacer algo, sino en una actividad interior. El amor es una actividad. Si amo, estoy en constante estado de preocupación activa por la persona amada, y no solo por ello. Dormir es el único momento donde la inactividad es concebible. Mientras estemos despiertos, no debe haber inactividad. Esto resulta paradójico, puesto que siempre estamos semidormidos durante el día y semidespiertos por la noche. Estar completamente despierto es necesario para no fastidiarnos y fastidiar a los demás. No estar fastidiado, harto o cansado es una de las condiciones fundamentales para amar. Ser activo en pensamiento, sentimiento, evitar esa pereza interior. Creemos que podemos dividir la vida en forma que uno sea productivo en la esfera del amor e improductivo en lo demás, pero no es así. Amar solo puede ser el resultado de una orientación productiva y activa en todas nuestras esferas de la vida. Si no somos productivos en otros aspectos, tampoco lo seremos en el amor, porque ser productivo es un hábito. Si amar significa tener una actitud de amor hacia todos, no podemos dividir entre el amor a los nuestros y el amor a los ajenos. Es necesario que amemos a los segundos para que amemos a los primeros. Comprender esto implica cambios respecto a las relaciones sociales acostumbradas. Con todo esto, algunas personas piensan que hablar de amor en el presente significa un fraude. Creen que solo un mártir o un loco puede amar hoy en día, pero este punto de vista es demasiado radical y cínico. Y aunque todos los pensadores radicales, como los autómatas, carecen de amor, la única diferencia es que los autómatas no son conscientes de esto ni comprenden que lo necesitan. Si bien es cierto que la sociedad capitalista y el principio del amor son incompatibles, la sociedad moderna es un fenómeno complejo. Muchas personas y negocios pueden tratar de seguir los valores del amor sin dejar de ser funcionales económicamente. Aun si aceptamos que ambos principios son incompatibles, debemos admitir que el capitalismo es una estructura compleja y continuamente cambiante, que incluso permite cierta libertad personal. Con esto, Fromm no quiere decir que pensemos que dejar que el sistema actual continúe indefinidamente sea un acierto, pues la gente capaz de amar en el sistema actual
son una excepción. El amor es actualmente un fenómeno marginal. Los que nos preocupamos en serio por el amor como respuesta al problema de la existencia humana, debemos entonces concluir en que para que el amor se convierta en un fenómeno social y no en una excepción de unos cuantos, nuestra estructura social necesita cambios importantes y radicales. Si queremos ser capaces de amar, debemos colocar a las personas en su lugar supremo, y las máquinas, junto con la economía, deben servirnos, en lugar de ser al revés. La sociedad debe organizarse de manera que la naturaleza social y amorosa de las personas no se separe de su existencia, sino que se una con ella. Si es verdad lo que hemos tratado de demostrar, que el amor es la única respuesta satisfactoria al problema de la existencia humana, entonces toda sociedad que excluya el desarrollo del amor terminará pereciendo por contradecir las necesidades básicas de la naturaleza de la humanidad. Tener fe en la posibilidad del amor como un fenómeno social y no solo como excepciones individuales es tener fe racional en que se conoce la naturaleza de los seres humanos. Gracias.